A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión en Alfa TV, y también desde cualquier parte del mundo, en lo que es www.telesucesos.net. Ahí está nuestro streaming, y luego de su emisión al aire subimos este programa a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Héctor Rodríguez Chávez. Él es sociólogo con mención en Relaciones Internacionales, maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, maestro en Innovación y Emprendimiento, doctor en Políticas Públicas, emprendedor social. Como catedrático, consultor y docente universitario, experto en políticas públicas, innovación y aplicación de tecnologías emergentes desde la academia, primer candidato en la lista de la Revolución Ciudadana por el Distrito Centro Norte del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? Dentro de la trayectoria, ex viceministro de Estado del CENESID, ex gerente fundador de Echayepé, la ciudad del conocimiento, amplia experiencia en planificación e implementación de estrategias gubernamentales para el desarrollo de la gestión pública. Su carrera se ha centrado en la integración de tecnologías emergentes y estrategias innovadoras para impulsar el desarrollo educativo y económico del Ecuador. Bienvenido, Héctor, ¿cómo está? Tengo aquí incluso una polla, dice, para medios. Y empecemos con eso, porque es básicamente lo que le iba a preguntar. ¿Qué hacer desde la Asamblea para revivir el Ecuador? ¿Qué se puede hacer desde este espacio, además, la Asamblea, que ha tenido bajos niveles de aceptación históricos? David, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que esta construcción social que hemos tenido de decadencia institucional, de decadencia y de crisis constante en lo productivo, en lo social, pero fundamentalmente en la parte de seguridad, nos tiene acongojados y realmente postrados como grupos sociales. Ecuador vive un momento realmente crítico de la historia nacional, y tenemos que ser conscientes que desde la regulación se puede hacer un trabajo, pero también desde la política pública se necesita hacer lo complementario. Hoy Ecuador vive, como digo, un momento en el que necesita leyes para reactivar su economía, necesita una fiscalización clara para definir dónde están los recursos que se han invertido supuestamente en seguridad, pero que no han dado ningún resultado. Se han invertido más de 50.000 millones de dólares en los 35 estados de emergencia que ha vivido el Ecuador desde los últimos 7 años. Tenemos un Estado que tiene unas compras públicas secuestradas por grupos de delincuencia organizada, de que el CERCOP genera coimas, genera vacunas a los proveedores del Estado. Es decir, el CERCOP ha sido penetrado también por estas estructuras criminales. Pero por supuesto, las estructuras criminales hoy vacunan a los proveedores del Estado previo a la generación de las órdenes de compra, sea por catálogo electrónico, sea por subastas inversas. Tenemos un sistema realmente perverso en términos de la compra pública. No hay transparencia. El Estado, desde su cabeza podrido, debido a la falta de respeto por la Constitución, hoy mismo se reclama al CNE que tome acciones urgentes frente a lo que significó la sentencia de la Corte Constitucional, y de oficio encamine ya las acciones pertinentes, porque no podemos tener un candidato presidente. ¿Tenemos instituciones débiles? No solamente débiles, absolutamente corrompidas y podridas desde adentro, y eso tenemos que cambiar. Cambiar, y en su espacio, en caso de llegar a la Asamblea, cambiar a través de leyes. Existen leyes, pero de pronto esas leyes no son claras. Hay leyes que se superponen. Habría que hacer también incluso una codificación de leyes, ¿no? Porque las leyes a veces existen, pero no se las aplica, o a veces faltan cuerpos legales que permitan tomar esas codificaciones que son extremadamente necesarias, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito petrolero, que es de donde vive el erario público. Prácticamente tenemos un
una falta de codificación y una falencia enorme. Hoy mismo con varias organizaciones sociales vamos a reclamar precisamente un mandato de codificación de leyes, pero por supuesto una acción inmediata de las instituciones que todavía tienen ya no solamente el deber, sino la obligación de hacer algo frente a lo que está pasando, por ejemplo, en la privatización del campo Sacha. O sea, tenemos un campo petrolero total y absolutamente productivo, el principal, generador de ingresos para Petroecuador, para el erario público, y lo están privatizando. O sea, no tiene sentido. Ante eso, ¿qué habría que hacer? Porque Petroecuador parece que no tiene fuerza también, ¿no? Incluso la producción petrolera es cada vez menor, y por eso también hay gente que decimos, chuta, ojalá mejor, si Petroecuador no puede hacer nada, ojalá se pueda otorgar a otra empresa. No es que no puede. Entonces, no es que no puede, es que no quieren. Los mandatarios no quieren que produzca bien Petroecuador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren privatizarlo, porque al verlo maltrecho, al verlo ineficiente, tienen el pretexto perfecto para privatizarlo, y eso no podemos permitir. ¿Qué pasa con el resto de cosas? Salud, educación. ¿Se puede permitir que exista el tema público y privado? Educación, sabemos que la educación pública tiene que existir, una educación pública, pero de calidad. Hoy por hoy tenemos realmente en educación superior un mercadillo de ofertas que te venden títulos de tercer nivel en un año y de cuarto nivel en 6 meses más. O sea, ¿dónde podemos ir como sociedad? Estamos ante una estafa académica, y esa estafa académica debe terminar. ¿Cómo podemos hacer que termine esta estafa académica? Dándole más fuerza a la parte de control en el sistema de educación superior. Pero por otro lado, necesitamos fortalecer las capacidades en el profesorado, en el ámbito de los institutos técnicos tecnológicos, dotándoles de una carrera docente, de un escalafón docente a los profesores de los institutos técnicos tecnológicos públicos. Porque al igual que el Ministerio de Educación tiene a su cargo una serie de unidades educativas, de escuelas, de colegios, la CENESID tiene a su cargo un sinnúmero de institutos públicos de los cuales sálvese quien pueda, les asignan un presupuesto marginal y no amplían los cupos necesarios para atender a la gran cantidad. Claro, incluso poco se conoce, ¿no?, de estos institutos técnicos superiores. Se conoce básicamente las universidades públicas. El Central Técnico, por ejemplo, el Instituto Central Técnico Centenario, Instituto Central Técnico que está dentro, digamos, de la educación secundaria, ¿no? Pero tiene su instituto superior. Tiene ya no uno. Tiene un instituto superior que es centenario y que tiene que fortalecerse. Tenemos el Instituto Técnico Superior Sucre, institutos privados, públicos, pero también públicos que necesitan fortalecimiento. Se habla de unas becas que son unas becas chimbas, por favor, becas que no tienen ni siquiera certificación presupuestaria, y el presidente saliente entrega cheques gigantes con esas becas que no tienen fondos. O sea, es realmente una tomadura de pelo a la población. Nosotros debemos legislar para fortalecer, como digo, el régimen académico y la carrera docente de estos profesores, porque es el núcleo de la formación, y procurar que el Ejecutivo cumpla con una asignación presupuestaria suficiente para construir al menos 100 institutos técnicos tecnológicos, si es que queremos caminar hacia la universalización de los cupos en educación superior. Y regularización de la educación privada. La regulación de la educación privada tiene que venir de la mano del CASES, que hoy está sin uñas ni dientes. O sea, es una institución nominal que no puede ni siquiera categorizar, que no le dan chance para sancionar, y que se ha convertido en una puerta de iglesia. Cualquiera entra y cualquiera sale en ese espacio. Incluso el tema de costos, ¿no?, en la educación privada. En los costos. Porque se puede hablar de un tema de oferta y demanda, pero obviamente debe, por supuesto. No es un servicio público en la actualidad. La educación no es un botín ni político, y peor aún un botín financiero para que hagan empresa de aquello. Son instituciones de servicio de interés público.
O sea, los que invierten deberían de tener, por supuesto, un margen de utilidad, ¿no? Pero no a costa de la calidad de la educación superior de los jóvenes. Deben brindar el servicio con calidad, y eso se logra, por un lado, invirtiendo en un buen servicio público, es decir, como digo, reiterando la carrera docente, la mejora de los salarios de los profesores, brindándoles los incentivos necesarios para tener una infraestructura de calidad, una fuerte inversión en laboratorios, en espacios que se puedan convertir en los espacios de entrenamiento de los futuros profesionales. Yo me pregunto, David, ¿cómo podemos confiar un auto, por ejemplo, a un mecánico que aprendió a desarmar motores a través de tutoriales de YouTube? No, es imposible. Imposible. Un asistente médico o un tecnólogo en medicina que no haya tenido los laboratorios o la experiencia, porque su formación es ya ni siquiera semipresencial, es totalmente virtual. Eso no puede pasar. Tenemos que invertir en calidad. Ecuador no puede competir por salarios bajos. Ecuador tiene la obligación de competir precisamente en el ámbito internacional por calidad de su talento humano. Seguridad, Héctor. ¿Qué hay seguridad. Que hacer? Que es seguramente lo que más pide la gente. No seguramente, es lo que más pide. Es lo que más pide. Seguridad, necesitamos invertir en la tecnificación. Y desde la regulación se puede hacer mucho. Se tiene que tecnificar e invertir en mucha tecnología en lo que es el Sistema Nacional Integrado EQ 911. Realmente se ha convertido en un gran call center con un desfase de más de 10 años en la generación de en tecnología, en lo que tiene ahí. O sea, realmente no hace más que despachar a mano, cuando hoy tenemos herramientas de inteligencia artificial, capas de reconocimiento facial, algoritmos que se deben programar. Nosotros tenemos un gran talento humano. Nuestras universidades producen grandes matemáticos, expertos en algoritmos, expertos en análisis de datos, y no se los aprovecha. Para la seguridad del EQ 911 necesita que dé atención inmediata. Que no solamente que dé atención inmediata, sino que haya procesamiento de la información que tenemos. O sea, en esto debemos decir que el EQ 911 tira a la basura, sobreescribe en los discos duros a partir del mes de captado la información. Esto nos impide generar una data histórica para ver patrones, para analizar de manera integral y propender a prevenir el crimen. Analizar con las unidades de inteligencia. Con las unidades de inteligencia, pero también de inteligencia artificial. Con las unidades de una inteligencia que tiene que ser unificada. Que determine movimientos, inteligencia, digamos, contrainteligencia, inteligencia criminal, inteligencia financiera. Nosotros se lava en el país cerca del 5% del Producto Interno Bruto, y eso es alarmante. Eso necesita un cisma total en las instituciones como la propia UAFE y en la inteligencia financiera para detectar el crimen a tiempo. Si le cortamos las alas al crimen organizado de su financiamiento, tendremos a lo mejor resultados mucho más eficientes que estar patrullando las calles con tanquetas de guerra, que es lo que ha decidido el presidente Noboa, que es lo que hay que hacer. Claro, porque el problema es que entra, por ejemplo, la droga a través de las fronteras y sale a través de nuestras fronteras. Sí, pero se soluciona paseando pero claro, el dinero de lo que produce, porque ellos van dando coimas en el camino, ese dinero no tiene que entrar dentro del... Claro. Eso se bancariza y se compra jueces y se compra policías y se compra uniformados en el camino. Eso tiene que terminar. Tiene que fortalecerse el sistema de inteligencia y contrainteligencia del Estado ecuatoriano como un conjunto, no islas independientes en cada fuerza que tienen una dispersión y también tienen su valor, pero aislado. Se habla de que todo este tema del crimen organizado, todo eso es un monstruo de 1000 cabezas, y por eso los ataques tienen que ir también a cada una de esas cabezas. Una parte es la parte social, trabajar desde lo social para que la gente tenga educación, tenga luego empleo. Imprescindible tomar cuenta de las educadoras en los IBBs, en los centros infantiles del buen vivir o de desarrollo. Estos centros infantiles han venido a ser pauperizados. La gente que trabaja ahí trabaja por menos del salario básico. Educadoras que no tienen cobertura de seguridad social, que tienen que pagar para trabajar,
¿Dónde se ha visto esto? Donde no tienen el incentivo de una carrera docente que les pueda darle la capacidad de ir creciendo conforme pasan los años. Tenemos educadoras que han pasado más de 15 años y no han sido rescatadas por el sistema para poder institucionalizar su carrera. Y que tenemos lo más importante de cualquier sociedad, la niñez en sus manos. Pero falta, por ejemplo, incluso control del Ministerio del Trabajo. Están ganando menos del sueldo mínimo. Lo que pasa es que les ponen a facturar. Pero cuando uno ya tiene una relación laboral específica, ya no puede estar facturando por servicios, sino que tiene que ser incluido en nómina. Hay una relación precarizada de trabajo que tiene que formalizarse y que tiene que reconocerse. Es decir, cuando esta facturación, por ejemplo, que supera un año, significa pero que vemos que gente que factura ya 15 años. O sea, no es posible. Tenemos que dar cuenta de una realidad que es la carrera docente del cuidado infantil. Se tiene que profesionalizar, se tiene que buscar la fórmula de tener esa carrera para tener ascensos, que sean los concursos abiertos y transparentes, no sean discrecionales, que se acabe con la privatización de ese espacio, que es a través de fundaciones que muchas de ellas no cumplen ni siquiera con los mínimos estándares de cuidado infantil. ¿Y todo eso se puede hacer a por través de leyes? Por supuesto, hay que normar aquello y darle los instrumentos tanto al MIES como al Ministerio de Educación para que puedan actuar de manera institucionalizada. ¿Reformas a las actuales leyes, nuevas leyes, nuevos cuerpos legales? Como digo, la Ley Orgánica de Educación Superior debe reformarse. Reformarse en articulados. En el articulado puntual que nos permita hacer la carrera docente a nivel técnico-tecnológico. La Ley de Educación tiene que reformularse para poder entender la educación como un sistema desde la primera infancia y delegar, por supuesto, al MIES o a las instituciones del caso para que haya un subsistema que tenga coherencia con el resto de la formación. Eso implica otros 2 cuerpos legales más en transitorias que deberían reformarse y tener una ley de seguridad pública que definitivamente nos traslade a una modernidad en la vigilancia y en el control de la población, especialmente de los grupos de delincuencia organizada. Dentro de esa ley de seguridad pública entrarían también las policías, por ejemplo, metropolitanas, municipales, de los evidentemente, ¿no? Evidentemente. Incluso hay también con un tema de jerarquías, ¿no? Porque no existen, es decir, todos están tenemos una normativa horizontal en los GATS que les permite tener competencias parciales de seguridad en el hasta espacio ahí llego público, y de ahí ya no puedo dar el otro paso. Y que no puede dar cuenta de la cobertura frente a un hecho delictivo inminente, por ejemplo. O sea, necesitamos más efectivos en las calles, sí, pero debidamente preparados. Hoy en día la Policía Nacional tiene la desfachatez de mandar a la calle a nobles, digamos, oficiales o nobles profesionales de la seguridad que se forman en 6 meses y les mandan a las calles. Forman entre comillas, ¿no? Por eso digo, se forman. ¿Qué puede aprender de la normativa? ¿Qué puede aprender de técnicas de seguridad? ¿Qué te puede aprender incluso de defensa ciudadana, incluso, porque barrial, vecindario. De relaciones humanas. ¿Qué puede aprender en 6 meses para darle un arma? Hoy no les dan ni siquiera chalecos antibalas, les dan chalecos de cartón. Y les ponen a patrullar las calles sin el menor desparpajo. O sea, ¿en qué país vivimos? Necesitamos normar aquello. No puede ser que por la emergencia estemos cometiendo errores sistémicos tan graves como confiar la seguridad ciudadana a personas que no están capacitadas y que no tienen el pago necesario para poder resistir las tentaciones, incluso de los GDOs que van y le ponen un billete ahí adelante y no tienen la formación como para poder resistir esas tentaciones. Deberían tener más competencias entonces los GATS, básicamente, ¿no? También en el los tema GATS, de la seguridad. Policía Nacional y ser complementarios. Hoy son islas que chocan entre sí y que no se adecuan a una realidad que debe ser el Estado en su conjunto combatiendo la seguridad. Hoy por hoy no tenemos el monopolio de la fuerza en el territorio, es decir, que tenemos un Estado fallido y un Estado penetrado por las mafias y las delincuencias organizadas. No sé si incluso todo esto de los pases que existen, el tema de eso policías, de Fuerzas Armadas, ¿no? De pronto se necesita que tengan más estabilidad, ¿no? A veces que estén en su propia ciudad, a veces conocen ellos desde adentro qué es lo que sucede con... Es que es un negocio. David, eso ha salido a la luz.
¿A dónde quieres que te envíe? Entonces, ¿Y cuánto cuesta? Claro, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta la plaza? Entonces, eso se debe terminar. ¿Por qué? Porque hoy estamos en manos de un Estado policíaco. Me refiero a que las políticas públicas tienen una orientación más de vigilancia y de seguridad epidérmica. No estamos yendo a la parte que está adentro, a la parte medular del problema. Y en la parte medular está precisamente el tema productivo, la falta de oportunidades de la gente, la falta de piezas que engranen para un sistema productivo saludable. Hoy por hoy, David, 9 de cada 10 jóvenes entre los 18 y los 24 años están precarizados en sus fuentes de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen cobertura de seguridad social, que les pagan menos del salario básico o que no tienen ni siquiera acceso a vacaciones, 13º, 14º y peor aún soñar en una estabilidad de largo plazo. Entonces, depurar policía y fuerzas armadas, de lo que estábamos hablando, además depurar de los pases, todo eso significa un negocio, ¿no? El tema de los narcogenerales, de todos los que llegan. O sea, los narcogenerales han secuestrado la política pública del país y han orientado la mayor cantidad de recursos hacia una política securitista en lugar de ir a la médula del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que sí podemos, como país, masticar chicle y seguir caminando. Pero lo que nos han tratado de convencer es que únicamente hay que entregar balas, patrulleros y motos a la Policía Nacional como si eso fuera la solución al problema. Cuando en parte sí, pero necesitamos, además de las capacidades operativas de vigilancia y control, necesitamos inteligencia, tecnología y formación. Y el término narcos generales es un término que se ha vuelto medio genérico, porque habrá narcocoroneles, habrá narcotenientes, subtenientes, capitanes, no, en todas las instancias, en todo el orden jerárquico además. Por supuesto. A ver, el narcotráfico y los grupos de delincuencia organizada ligados a la minería ilegal, ligados a la deforestación para tener madera de forma ilegal, también son parte de esta lógica de los GDOs que pervierten a nuestra juventud de una manera ya sistémica, ¿no? O sea, esto está metido en el ADN prácticamente de esas instituciones que habrá que refundarlas en un momento determinado. Héctor, queremos agradecerle por haber estado aquí, ha sido importante hablar con usted, las propuestas que vienen desde su movimiento, desde lo que es usted como persona también, porque se los elige por circunscripciones, pero llegan a ser asambleístas que legislan para todo el Ecuador. Así que queremos agradecerle por haber estado aquí. Muchísimas gracias, David, estamos a la orden y nos ponemos en la lista 5 en función de la voluntad popular para poder desarrollar este proyecto político que implica el retomar las instituciones, el generar fuentes de trabajo y por supuesto garantizar la seguridad y la estabilidad del sistema democrático ecuatoriano. Muy gentil, Héctor. Muchísimas gracias. Amigo, ha estado con nosotros Héctor Rodríguez Chávez. Él es primer candidato en la lista de la Revolución Ciudadana por el Distrito Centro Norte del Distrito Metropolitano de Quito. Lista 5 ha estado con nosotros. Nos ha hablado de lo que es su propuesta, sus proyectos de ley para llegar o llevar a la Asamblea. Que pasen bien, amigos. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.